Oremos. Padre nuestro que mora a las alturas, Señor, damos gracias por la bendición de estar aquí en su casa. Gracias por este momento en que tenemos para poder meditar juntos su palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella encontramos historias que nos enseñan que usted es el mismo ayer, hoy y siempre. Y así como estuvo con todos, Señor, nuestros patriarcas, hoy está con nosotros también. Pedimos su presencia, su dirección en este lugar, reclamando su promesa que donde estén 2 o 3, usted estará en medio de ellos. Entregamos todo en sus manos, en el nombre de tu Salvador Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Yo estoy de la voz bastante mal. Esta semana ha sido brava con los cambios de clima, pero gracias a Dios podemos estar. A ver, tengo acá... Bien. Tengo un PowerPoint para pasar. Esto de la tecnología a veces se complica un poco. Bien. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué tal la semana? Saben que cuando me tocó, veo que me toca preparar el sermón, digo, hoy es el último sábado de noviembre. Tremendo, como pasó el año. O sea, nos queda, ya arrancamos diciembre la semanita que viene, ya estamos ahí, y se nos va el año 2025. Entonces yo digo, seguramente este es el último sermón que tengo en el año. ¿De qué vamos a charlar? Cuando alguien cuando viene este tiempo de fin de año, aparte de que viene toda la cosa acelerada, porque no sé qué pasa, pero todo el mundo se acelera. Es como que o queremos hacer lo que no alcanzamos porque se nos está yendo el año, o se nos junta todo, no tengo idea, pero esta parte del año es importante. Lo de la escuela saben que ahora se le viene todo. Todo lo que son los egresados, un montón de cosas. Entonces esta parte del año es interesante. Y también a veces uno se sienta y dice, che, ¿y cómo pasé el año? Aparte de que se te pasa rápido, ¿habré hecho todo lo que quería hacer en este año que pasó? Porque yo la verdad que creo que hice no sé si el 50%, capaz, hice el 40%. Tenía más cosas que quería hacer y no me dieron los tiempos. Y pensaba en esto del tiempo. Y digo, nosotros como adventistas siempre tenemos planes, objetivos, cosas que queremos cumplir, pero como pueblo adventista, ¿sí? Nosotros tenemos un anhelo en particular, un anhelo especial, que todos tenemos y todos esperamos, y por eso nos llamamos adventistas. Algunos se imaginan, estoy tirando datos. ¿A qué me refiero? ¿Esperamos qué? La segunda venida de Jesús. Pero a pesar de este año, nosotros tenemos la sensación de que pasó muy rápido. Es como que la venida de Jesús, sabemos que está ahí, pero como que demora, ¿no? Como que demora un poquito. Uno a veces ve tanta injusticia y dice, ¿por qué no Jesús venís ya? Sería buenísimo. Se acabaría todo, sabemos que van a pasar cosas tremendas antes de que venga Él, pero ya viene Jesús, va a ser llevadero y voy a vivir por la eternidad y yo lo quiero ver, yo quiero conocer a ese Jesús. Y nosotros anhelamos cosas y a veces hay cosas que parece que tienen demora. Y en eso de la demora, me gusta una historia y dije, vamos a compartir un poquito sobre la demora. Saben que hubo uno de nuestros patriarcas que sintió demora y hasta habló con Dios y le presentó en un momento al Señor, el Señor, ¿qué está pasando con esto? Y vamos a hablar nada más y nada menos que de nuestro patriarca Abraham. Así que vamos a buscar en la Biblia, Génesis capítulo 12. Yo ahí armé un PowerPoint. Ahí le voy a pedir que me lo pasen.
Y bueno, se ve un poquito medio raro, pero no importa, yo lo había puesto ahí para que lo leamos, pero tenemos nuestra Biblia también. Génesis capítulo 12, vamos a leer el versículo 1 al 3. Y fíjense lo que dice acá. Pero Jehová había dicho a Abraham, no era Abraham todavía, Abraham, vete de tu tierra, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Acá vamos a hacer énfasis en un ratito en eso. Y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le habla a Abraham y le da esta tremenda noticia, una enorme bendición. Pero vamos a entender un poquito el contexto de Abraham acá. Abraham tenía 75 años. La Biblia nos dice que tenía 75 años cuando Dios lo llama. Y Sarai era 10 años menor. Sarai tenía 65 años. Ahora, ellos no tenían hijos. Y él era un hombre ya de 75 años. Si bien antes, digamos, vivían más, un poco más, quizás los 75 años no es como alguien de ahora, que se le nota un poco más la edad, se nos nota. Siempre dicen que mi esposa parece más joven que yo, es más joven ella, pero le dan como 20 años menos que a mí. O sea, a mí me ven avejentado entonces, pero no pasa nada. Lo que quiero decir es que hoy se nos nota más, quizás 75 años sería como alguien de 30, no sé cómo sería Abraham, en algún momento lo veremos, le preguntaremos al Señor, pero tenía 75 años y ella tenía 65. Y ellos, Patriarca y Profeta dice que ellos querían ser padres y venían, ellos queriendo ser padres. Y no eran. Pero de repente viene Dios y le dice a Abraham estas palabras, ¿no? Le dice, vete de la casa de tu padre y haré de ti una gran nación, nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Ahora yo me imagino, no sé cómo será, tengo amigos acá que son papás, en algún momento le voy a preguntar, no hice esta pregunta, pero quizás le pregunte a Silvia Soriano, quizás le pregunte a Cecilia, le pregunte a alguien más, ¿cómo fue cuando le dijiste vamos a tomar ejemplos, a Silvia, cuando le dijiste a Ciro que que estabas embarazada y ibas a ser papá? Cuando se enteró, el momento de la noticia, o Raquel, cuando le dijo a Gustavo, ¿cómo habrá sido? No sé. Pero siempre la mujer calculó que se entera primero, supongo, ¿no? Y después se entera el papá. En este caso, Abraham va a Sarai y le dice, ¿sabés qué, Sarai? Vas a ser mamá. No lo dice el diálogo en la Biblia, yo lo imagino así, pero le dice, Sarai, vas a ser mamá. ¿Y cómo? A ver, no jugues con eso. Yo tengo 65 y vos tenés 75, y venimos hace años probando, ya somos grandes, ¿cómo me va a decir voy a ser mamá? No voy a saber yo. No, porque yo hablé con Dios. Hay otra cosa ahí. Yo hablé con Dios. Dios me dijo de que iba a ser una nación grande. Y si significa que va a ser una nación grande, va a venir el hijo, ¿o no? Arranquemos por ahí. Entonces, había un propósito, ¿y saben qué? Abraham tuvo fe y creyó. ¿Y qué hizo? ¿Se quedó en la parentela de su padre? Se fue. Él se fue. ¿Qué pasa después? Abraham se fue y dice que si seguimos leyendo, yo voy a saltar un poquito la historia, porque es conocida, la pueden leer después, ¿no? Pero vamos a leer el 12:4. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. O sea que Abraham creyó, pero Sarai también creyó. Va a haber una nación grande de nosotros. Vamos, voy a ser mamá, dijo ella. Él le avisó a ella. Fue rara la cosa, pero porque fue por mandato del Señor.
como Jehová le dijo, y Lot fue con él. ¿Quién era Lot? Su sobrino. Ahora vamos a hablar un poquito de él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Acá está la edad de Abraham. Lot era el sobrino. Yo siempre tengo varios sobrinos, ¿no? Pero hay uno en especial que ustedes lo ven, acá siempre por ahí dando vuelta, que es Matías. Y Rocío también, tengo los dos. Pero Matías tiene algo de que, tío, y me abraza de donde está. Rocío también. Pero Matías es como que yo estoy hablando y de repente me empieza a dar besitos. Viene alguien de atrás y me da un beso acá, y yo miro y él me abraza. Es muy cariñoso conmigo. De chiquito siempre fue como muy pegado a mí. Matías. ¿Ah? ¿Alguien dijo algo? Y Rocío también, son los dos cariñosos, pero Matías como que siempre me buscaba. Y es lindo tener sobrinos. Y Abraham no tenía hijos. Y yo calculo que él a sus sobrinos los amaba. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos y son hermosos. Entonces, se ha ido contento. Después vino la historia de que, versículo 13, de que Abraham tiene que rescatar a Lot porque se lo llevan a Lot. ¿Te recuerdan que se va al preso? Él lo rescata. Lot le pide la tierra, que se va, que es la división, viene la Biblia después la división. Le ha dolido seguramente a Abraham esa división que tuvo donde se fue Lot. Eso pasa en el capítulo 13. Y vamos a leer el 13. Vamos a leer una partecita que quiero acentuar. Génesis 13, versículo 14 y 15. Acá pasa algo. Antes de esta charla, de que Dios se le vuelva a presentar, Lot ya se había ido, le había pedido esa división. Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Acá pasó algo, se separó Lot de Abraham, pero él ya se había ido de la tierra, ya habían pasado una cantidad de años. Y él dice, no tengo hijos y todavía Sarai no está quedando embarazada. Esto era un anhelo de ellos, y que Dios se lo haya dicho fue bárbaro. Y él prosiguió, me voy de la casa de mi padre, me voy al desierto. Vieron una tierra, Lot eligió la mejor tierra. Y él dice, si no tengo hijo, elige lo que quieras, le dice a Lot. Lot elige lo mejor, él deja que elija lo mejor, a simple vista. Y él se queda con la otra parte, que no era tan próspera. Porque él ya como que, si bien creía en Dios, dice, pero no tengo hijo. Entonces, lo mejor para Lot. Y Dios sale al encuentro por segunda vez. Y reafirma su voluntad. Y le dice, esta tierra será para tu descendencia, para ti y tu descendencia para siempre. Termina el versículo. Bien, ¿qué pasó después? Siguieron pasando los años. Dice, bueno, sí, Dios me dijo que va a haber descendencia y que va a ser una nación grande. Pero pasan los años y todavía no llega. Y Sarai también era un pesar para ella. ¿Por qué un pesar para ella? Todo esto está en Patriarca y Profetas. Y hay un libro que les puedo recomendar que se llama La Demora. Muy hermoso. Y Sarai también era un pesar para ella, porque ella creyó de que ella, que tenía fe en lo que Dios le había dicho a Abraham, creía que Dios se le había manifestado a Abraham, creía que ella podía ser mamá de esa gran nación. Para lo que implicaba la mujer en ese momento ser mamá. Y ella no era mamá. Y se creía antes de que si no nacían los hijos era por culpa de la mujer.
O sea, hoy sabemos que el hombre puede ser estéril también, pero antes se lo adjudicaban a la mujer. No, vos no me estás dando hijo. Abraham nunca le hizo ese planteo, pero Sarai se sentía mal. Y en ese querer dice, pero Dios nunca te mencionó que iba a ser una gran nación de Sarai. En los encuentros que Abraham tuvo con Dios y las veces que Dios salió a confirmarle que iba a ser una gran nación, nunca sale el nombre de Sarai. Hasta después. Todavía no llegamos a esa parte. Entonces, ella dice, bueno, quizás de mi sierva. Quizás yo estoy impidiendo que... No quiero impedir que tú seas una gran nación de este modo, pues yo no puedo darte. Quizás de mi sierva. Y Abraham pensó en ese momento de la historia que era racional lo que planteaba. Entonces se llegó a su sierva, a la sierva de Sarai. Y ahí nació ¿quién? Ismael. Y todos veían a Ismael como que Ismael iba a ser ¿qué? Como que él iba a ser el príncipe de Abraham, que de él iban a ser la gran nación. Vamos a leer Génesis capítulo 15, del 1 al 6. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, en este periodo, que él todavía no era papá, Abraham le pregunta al Señor, Señor Jehová, ¿qué me darás? ¿Qué me darás, dice él, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa, esto fue antes de Ismael, ¿no? Es ese Damaseno Eliezer. Esto fue cuando se separó con Lot. Dijo también Abraham, mira, que no me has dado, perdón que acá no veo bien, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Él creyó en ese momento, que era lo que decíamos, que estaba la promesa de Dios, pero tampoco se nombraba Sarai, y pasa esto que acabo de mencionar con Ismael. Bien, ahora, fíjense una cosa, un segundo que me está fallando acá, bien, la diapositiva. Acá está bien, pero acá me está fallando. Bien, Abraham, en ese momento tenía la edad de 99 años. Eso lo dice en Génesis capítulo 17, versículo 1 y 2. Cuando le apareció de nuevo Jehová. O sea, en este momento, fíjense, le había aparecido en un primer momento cuando estaba en la tierra de Lot. Le apareció por segunda vez, ¿cuándo? Cuando Lot se separó de él. Le apareció por tercera vez, como diciendo, no tengan miedo, han pasado tiempo, pero no tengan miedo, a ti va a ser la descendencia. Le vuelve a aparecer Jehová a Abraham a la edad de 99 años, cuando le dijo, yo soy todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Capítulo 17, versículo 1 y 2, y pondré mi pacto sobre ti, y te multiplicaré en gran manera. Y versículo del 5 al 7, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y él de tu descendencia, y tu descendencia después de ti. Y después, recién, ya a los 99 años, ¿cuánto tendría Sarai?
¿Recuerdan 10 años menos? 89. Dios le sigue diciendo, haré una nación grande de ti, te daré esto, daré aquello. Y de versículo 15 al 18 le dijo, también Dios a Abraham y Sarai será tu mujer, y no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Recién, digamos, una cuarta vez, le dice el nombre de Sarai. Ahora, fíjense la sorpresa de Abraham en ese momento. ¿Qué pasa esto? Sara será su nombre, y la bendeciré, y también le daré a ella hijo, y la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes, pueblos. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijos. Cuando la palabra de Dios acá menciona a Sara, ahora le puso nombre Sara, dice, será madre de naciones. Y no dice una vez la bendeciré, dice como 2 veces la bendeciré. Y ahí entendió Abraham de que la bendición no iba a venir por Ismael, sino que iba a venir por Sara. Y ustedes dicen, ¿cómo se dio cuenta ahí? Porque él le dice a Jehová esto. Abraham se postró en rostro, dijo a hombre de 100 años a nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Abraham intercede ante Dios por su hijo Ismael. Y le dice, ojalá él viva delante de ti. Porque entendió de que la promesa no iba a ser por Ismael, iba a ser a través de Isaac. Ahí entendió de que era Sara con quien Dios quería tener el propósito, desde siempre. No era con Agar, la sirvienta, era con Sara. Dios tenía un propósito para este proceso, hasta llegar hasta acá, que todos más o menos conocemos la historia. Pasó mucho tiempo, de 75 años a 99 años. Pasaron casi 25 años. Podríamos decir 25 años porque desde ese día que Dios le promete, dice de acá 1 año. O sea que pasó 1 año más, tenía 99, a los 100 años nació. 25 años desde que salió de la casa de sus padres, desde los 75. Díganme si no hubo demora. Fue tremendo. 25 años esperando un hijo. Y dentro de esos 25 años esperando un hijo, ellos queriendo ayudar al plan de Dios, ¿no? Nació otro hijo y hubo problemas, ¿no? Por ello decir, bueno, quizás la voluntad de Dios es esta. Y en realidad Dios acá remanifiesta su voluntad. ¿Por qué planteo esto? Porque pareciera a veces que en los planes hay demora. Y yo puse un ejemplo de Abraham, pero tenemos un montón de ejemplos en la Biblia de demora en planes. Podríamos decir Enoc y el arca de Noé, perdón. Enoc, dije cualquier cosa. El arca de Noé, 120 años. Desde que salió el plan hasta que él predicó, 120 años, hasta que él entró al arca. Podríamos hablar del pueblo de Israel, vagando en el desierto. Lo estábamos estudiando en la escuela sabática antes de entrar a tierra prometida. 40 años. Tuvo tiempo, ¿no? Podríamos hablar de Moisés, que estuvo en la tierra de Jetro, su suegro. ¿Cuántos años? 40 años. Pero él desde chico se sabía que iba a ser el libertador de Israel. Pero tuvo que pasar un tiempo de 40 años para que recién ahí Dios lo capacitara y pudiese cumplir la misión que Dios tenía a través de él. 40 años. Podríamos hablar del cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia. Muchos años.
Podríamos hablar de los discípulos después de que vieron ascender a Jesús. Cuando Jesús asciende, los discípulos dicen, ¿y ahora qué hacemos? Y estuvieron 10 días orando hasta que cayó sobre ellos el Espíritu Santo. 10 días. Podríamos hablar de Daniel cuando le pedía a Dios la revelación de toda esa profecía que se le había revelado y él no entendía. ¿Y el ángel cuánto tardó en llegar a Daniel? 25 días. Entonces, hay demora, hay tiempos, ¿no? Y a nosotros a veces nos parece de que Cristo demora. No, Dios tiene tiempos perfectos. ¿Saben que quiero que leamos en Filipenses capítulo 1 del 3 al 6? Y acá hay algo interesante. Dice, doy gracias a mi Dios. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre, me acuerdo de vosotros. Pablo le escribe, ¿no?, a los filipenses. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y saben que esto que le escribe Pablo a los filipenses, esta carta es para ti, para mí, para todos. El que comenzó la buena obra, no dice la va a terminar, la perfeccionará. Hermanos, Dios se toma su tiempo para que podamos llegar a Él. Abraham, la relación que tuvo Abraham después de esos 25 años con Dios fue distinta. Él cuando Dios sale y le dice, ya no va a ser Sarai, va a ser Sara. Era lo que ellos habían esperado tantos años como matrimonio. Antes de que Dios le hablara, cuando ella tenía 75 años, antes ya estaban buscando un hijo que no llegaba. Y Dios tenía un propósito con ese hijo. De Isaac, de Abraham, iba a nacer el Mesías. Era la simiente prometida, iba a nacer de esa línea. Había un propósito tremendo para Abraham y Sarai en ese momento. Dios se dejó esperar. Pasó el tiempo porque Dios se quería mostrar como Dios. Algo imposible. Un hombre de 100 años, una mujer de 90. Dice, la reacción de Abraham, se tira al piso y se ríe y dice, hombre de 100 años y mujer de 90, vamos a tener hijos. Y Dios le dio la fortaleza para criar a Isaac, para encontrar la esposa a Isaac. Y de ahí sabemos que viene toda la generación. Y que de ese lineamiento sale también el Mesías. Abraham tenía tanta fe en el Señor que no dudó en un segundo, porque sabía que Dios había prometido a Isaac, que cuando Dios le dijo que tenía que ofrecerlo en sacrificio, él lo hizo, con dolor en el corazón, porque era el hijo esperado por siempre, por casi toda su vida esperado Isaac, pero no dudó en un segundo en ir con el hijo y llevarlo, y dice, ¿mi papá dónde está el corderito? Dios proveerá. Y caminaban juntos hacia el lugar del sacrificio, porque sabía que Dios tenía que obrar un milagro. Dios tenía que obrar porque él conocía a Dios y sabía que Dios no falla. Busquemos nuestra Biblia, Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 23. Santiago 2, 23. Fíjense qué interesante lo que dice acá. Santiago 2, 23 dice así.
Así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham creía en Dios. Dice, Dios no falla, Dios tiene que cumplir. Tuve 25 años esperando desde la promesa y nació este hijo, lo tuvimos con 100, Sara con 90. Algo tiene que pasar, o Dios lo va a resucitar o algo va a pasar, pero yo tengo que cumplir la palabra de Dios, aunque le pesaba. Porque de él va a venir el Mesías. Abraham sabía esto, entonces tengo que seguir. Saben que, como dice a Filipenses, el que comenzó la obra en vosotros, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, si sentimos que hay nuestros planes, pasó el año y no llegué a cumplirlos, si creemos que nuestros objetivos quizás en este mundo no se cumplen, tranquilo. Dios tiene propósito para cada uno de nuestra vida. No solo con Abraham lo tuvo y Sarai, tiene propósito con nosotros, nos está llamando. Esta semana hablaba con un amigo muy querido mío y le decía, hablábamos sobre varias cosas y dentro de esas cosas surgió el fallecimiento de mi papá. Mi papá era un tipo que creía mucho en Dios. Él creía en Dios. Él creció en una iglesia. Él de chico él creció en una iglesia de chiquitito. O sea, cuando los padres ya iban a la iglesia, mi abuelo, y él creció en la iglesia. No la iglesia adventista, es una iglesia evangélica, pero él conocía mucho de Dios. Y Dios obró milagros en él. Yo esta historia quizás ya la conté, quizás alguien no la escuchó, la vuelvo a contar. Él tenía un don que Dios le había dado, que él tocaba la guitarra y fue un don de Dios el que le dio. Él tenía 5 años, contaba de que mi abuelo era minero en la mina de carbón de Lota, Chile, y no lo veía nunca porque en Lota, Chile, antes en la minería, que era un trabajo bastante, ¿cómo decirlo?, insalubre, mal pagado. Él para los mineros en Lota, Chile, en la mina de carbón, para llegar al lugar de trabajo tenían 4 horas de viaje. Bajaban por un ascensor que llegaba abajo del mar y se metían por abajo del mar, sacan el carbón. Es impresionante. Bajan y abajo del mar sacan el carbón. Y tenía 4 horas de descenso, 4 horas de ascenso, 8 horas para llegar al lugar. Y le pagaban a destajo. ¿De acuerdo a lo que sacaba? Le pagaban. Y él se quedaba 8 horas más para sacar carbón, para poderle llevar comida a la casa. 16 horas trabajaba mi abuelo. Impresionante. Entonces mi papá casi no lo veía a su papá, excepto los domingos cuando iban a la iglesia evangélica que ellos iban. Y mi abuelo tocaba, él tiene un don musical, él toca un montón de instrumentos. Y los hermanos, eran 5 hermanos, y todos tocaban instrumentos, todos músicos. Entonces, pero mi papá miraba a su papá, que tocaba la guitarra, porque uno tocaba distinto y él tocaba la guitarra. Y le gustaba la guitarra y con 5 años dice que él oraba y le decía, Señor, yo quiero tocar la guitarra, Señor, quiero tocar la guitarra. Y oraba toda la noche mi papá que quería tocar la guitarra con 5 años. ¿Ustedes qué creen? ¿Dios escucha a los niños? Mi papá dice que soñó que un ser de blanco con una guitarra al lado de un río bajo un árbol le dice, David, le da una guitarrita, vamos a tocar un himno. Y mi papá esa noche se acostó, no sabía. En la noche aprendió porque a la mañana agarró la guitarra de mi abuelo y empezó a tocar la guitarra con 5 años. Empezó a tocar y tocaba muy bien. Puedo decir que he conocido muchos músicos y a mí me encantaba cómo tocaba la guitarra. Tocaba de una manera muy particular. Mi papá, después, a los 18 años, se alejó de la iglesia, empezó a tocar en una banda. Y en eso que está tocando en una banda, está en el escenario, dice que estaba tocando la guitarra y la mano se le contorsiona de una manera que le queda torcida. Y dice que se alejó del escenario
se fue a una quebrada en Chile, se puso a orar y dice, Señor, si me devuelve la mano, no toco más música que no sea para ti. Termina de orar y le vuelve la mano. Y le dio tanto miedo que no tocó más la guitarra. Y él no tocaba la guitarra. En mi casa, Mónica es testigo de esto, mi esposa, de que él tocaba la guitarra una vez o 2 veces al año. Porque él tenía muy buen oído musical, entonces le traían los vecinos, che, David, vos sabemos que vos afinás guitarra. Y le daban la guitarra y él la afinaba y le decía, buscala mañana. Y no era porque él no la afinaba enseguida, la afinaba en 2 minutos. Yo recuerdo que la afinaba, pero le decía, buscala mañana porque él se quedaba esa noche tocando la guitarra. Él no tenía guitarra porque él tenía miedo, pero tenía siempre un himnario pentecostal de lo que él había aprendido, himnarios viejos, con él. Entonces él agarraba ese himnario que de paso es muy parecido al nuestro, los himnarios viejos de esas iglesias son muy parecidos, y él tocaba y la entregaba al otro día. Y eran las veces que yo me acuerdo que mi papá tocaba. 2 veces al año tocaría. Entonces con Mónica dijimos, vamos a regalarle una guitarra, porque él no se quiere comprar, pero no nos va a rechazar si nosotros le regalamos una guitarra. Entonces le regalamos la guitarra. Y él, ya ahí lo escuché más seguido, con su himnario pentecostal, una vez cada 2 meses, tampoco era que tocaba siempre, agarraba su guitarrita y cantaba. Antes de fallecer, estuvo tocando toda la noche. Antes de fallecer. Esa semana estuvo tocando. Yo llegaba a la universidad tarde, porque estaba ahí de ayudante de cátedra, terminaba las cursadas mías, me quedaba, llegaba a la universidad y escuchaba música. Y digo, mirá, qué bueno, está tocando la guitarra. Yo vivía en la habitación del fondo de la casa de ellos y me iba al fondo a dormir. Llegaba al otro día, 2 días seguidos, tocando otra vez la guitarra, cantando. ¡Pah! ¡Qué raro! Digo, re bien. Bueno, me fui a dormir. Al 3 días, así arrancó lunes, martes, miércoles, jueves. Ya cuando era jueves, digo, ¿qué pasó? ¿Agarró amor por la guitarra? De golpe, pues no tocaba nunca. El viernes escuché que estuvo tocando desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Tanto así que yo desperté a las 3 de la mañana y digo, ¿por qué no deja de tocar? Está tocando, estaba cantando él con su himnario pentecostal, tocando la guitarra. Y hablaba por teléfono, hablaba con mi mamá, agarraba la guitarra otra vez, cantaba. A las 7 de la mañana falleció. Y mi papá los últimos 2 meses cambió su actitud. Él como que siempre fue una persona muy trabajadora de domingo a domingo, pero 2 meses antes de fallecer me decía, hijo, invítame a tu iglesia. Cuando haya alguna, porque lo invité a un bautismo, y dice, cuando haya algo así, invítame. Yo tendría que haberlo invitado al sábado siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y yo dije, bueno, no, voy a esperar a que haya algo lindo y lo invito, porque él era reacio, y no quería recibir el no. Pero él empezó a cambiar su conducta y el sábado dice, yo quiero empezar a ir los sábados, dice, a tu iglesia. Y ese día que falleció fue sábado de la mañana. El viernes tocó toda la noche, el sábado a las 7 de la mañana se levantó y me dice, hijo, tengo que ir al trabajo, porque él era encargado ahí, tengo que ir para arreglar unas cosas, no quiero ir, porque estuve cantando hasta las 5 de la mañana. Sí, te escuché, le digo. Y dice, sí, estuve hablando con Pedrito, después me puse a cantar, después estuvimos hablando hasta tarde y estuve cantando hasta las 5. Estoy re cansado. Le digo, bueno, te escuché. A las 7 de la mañana yo iba con él. Si pasamos la diapositiva siguiente, creo que la siguiente. Yo iba con él en aquel auto. Este es otro, ahí falleció mi mamá. Y chocamos de frente y falleció. ¿Saben que tengo certeza de que mi papá, si querés la sacás, porque es medio cruel, ahí es muy fuerte la imagen, de que mi papá está descansando en el Señor? Porque él estaba poniéndose al día con Dios. Y después vino el descanso de mi mamá en otro accidente. Y yo en mi mamá no vi
nosotros siempre buscamos ver algo, ¿no? Decimos, che, qué buen tipo Amílcar. Amílcar se ganó el cielo. Pero qué desgraciado aquel, ese loco se va a perder si no cambia. Nosotros como que buscamos ver vislumbre, ¿no? En realidad no es así. Nosotros como humanos, a eso me refiero. No es que yo ando condenando a nadie, ¿eh? No es que yo digo, este se ganó, este no. No piensen, no salgan con una idea distorsionada de lo que dice Nelson. Yo no soy así. Lo que digo es que a veces como humanos queremos ver vislumbres, ¿no? Esta persona es re buena, este es un infeliz, ojalá cambie, ¿no? O esta persona se puso a cuenta con Dios. Yo con mi mamá no vi ningún rasgo más que la vi depresiva a ella. Pero saben que la salvación corresponde es del Señor. A mí no me corresponde. Gracias a Dios que no le corresponde ni a Nelson ni a ninguno de nosotros, sino que la salvación corresponde al Señor y el Señor hace lo posible para salvarnos. ¿Cómo englobo esto con la historia de Abraham? En el caso de mi papá o en el caso de la vida de cada uno particular, Abraham tuvo fe desde un primer momento y Dios le mostró sus maravillas. A veces quizás, como mi papá, tengamos una vida lejos de Dios durante mucho tiempo. Y te digo algo, no hace falta que nos hagamos daño lejos de Dios. Si nos alejamos de Dios, reconsagrémonos y busquémoslo de nuevo. Porque Él quiere mostrarnos sus maravillas. Dios tiene sus tiempos. Y quizás ese era el tiempo y Dios busca todos los días salvarnos. Y en ese último tiempo, Dios lo llamó a mi papá hasta el cansancio. Y mi papá entregó su corazón. Abraham estaba seguro de quién era Dios. Tenemos dos paralelismos tremendos. Una persona que estuvo tan lejos del Señor hasta que Dios lo encontró y se reconvirtió. Y una persona que era amigo de Dios. Podemos tener planes en nuestra vida, podemos tener un montón de cosas, pensamos que cosas se tardan, pero no, la salvación. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Tiene que ser buscar la salvación. Buscar la salvación es el propósito de Dios para nosotros. No hay plan que supere esa meta. Preparémonos. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué traigo esto? Porque también nosotros podemos ser instrumentos de salvación. Abraham sabía que de esa promesa venía el Mesías y a través del Mesías venía la salvación. Y Isaac iba a ser el medio para que todas las naciones fueran bendecidas por su linaje. Nosotros tenemos que llevar ese mensaje. Hay gente que se está acercando de la carpa. Hay una familia que está esperando. ¿Saben que hay una familia? Me contaba ayer Juan Pablo que está ahí, que ellos están en seguridad, están laburando a full lo de seguridad. Me decía, yo veo a la familia que se para ahí en la esquina y está esperando que se levante la carpa. Y cuando se levanta la carpa y arrancan las actividades, se viene ella, viene el marido, viene la nena, viene el hijito, vienen y están en el taller y se quedan hasta la noche. Hay gente que se está acercando a la carpa. Ayer hablábamos con Juan Pablo, dice, a veces vengo días cansados, porque trabajo en mi trabajo y después vengo acá y estoy así, trato de cubrir los turnos y están todos así, estamos todos cada uno en un área, están los chicos allá, Nahuel laburando, Dani está full también trabajando, los chicos, los hermanos de Dani se quedaron anoche, y cuántos más. Y saben que nosotros veíamos, y lo voy a decir acá, discúlpame Evangelina, el hijo de Evangelina, el Manu. El Manu es motivación para muchos, porque él está del día -2. O sea, antes que se levante la carpa, él ya estaba mirando el terreno, fue a mirar, él desde que se levantó el primer día estaba presente, y me decía Juan Pablo, dice, yo vengo cansado, cuando lo veo con todas las pilas al Manu, me levanto y digo, no, tengo que estar. ¿Sabés lo que es para el nene, dice el Manu, ver esta carpa grande acá? Tremendo para él. Él es la motivación de muchos que vamos. Nos levanta, está chocho con la carpa, y nosotros vamos cansados y lo vemos a él alegre
y trabajamos. Hermanos, aquellos que no está, que tienen algún ratito y que no han podido ir, vayan. Aquellos que pueden quizá donar un tiempito para colaborar, vayan. Aquellos que quizá dicen, yo no puedo ir a colaborar, oren. Oren por los que se están acercando. Porque así como Dios tenía un propósito con Abraham, así como Dios tenía un propósito con mi papá, así Dios tiene un propósito en ese lugar. Dios tiene un propósito con esa gente. Dios tiene un propósito con nosotros. Dios tiene anhelos y metas que quiere cumplir con nosotros y con todos los que están allá. Cristo viene pronto. No hay demora acá. Dios cumple todo en su tiempo perfecto. No existe la demora para el Señor. Al contrario, el Señor nos ama tanto que Él está ahí, quiere venir ya, pero te está esperando. Y hace todo lo posible por salvarte, salvarnos y salvar a quienes puedan llegar a Él. Hay familias enteras que se están acercando. Oremos por ellos. Y los invito nuevamente, vayamos a la carpa. Si quiera, alguno no la vio puesta en terreno, dése una vuelta y vaya a verla. Pero acerquémonos y oremos por toda la gente y los que están trabajando. Se necesita ayuda, hermanos. Termino solamente con Santiago. Si nos vamos con algo de este sermón, quiero que nos vayamos con este versículo. Santiago 2:23. Y si algo dije esta mañana, quedémonos con esto. Quiero que sea lo principal. Santiago 2:23, que dice así: así se cumplió la escritura que dice Abraham, que dice, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Dios quiere que la gente pueda decir, Nelson era amigo de Dios. Gustavo era amigo de Dios. Graciela era amiga de Dios. Y cuánto más decir, todos éramos amigos de Dios. Y estamos esperando a ese amigo. Y cuando tengo un amigo que es muy buen amigo, yo charlo de ese amigo. Y comparto, ¿sabés qué hice con mi amigo? Hicimos tal cosa. Y charlamos de esto y compartimos esto. Comuniquemos de nuestro mejor amigo, de nuestro Dios. Hermanos, Dios lo bendiga. Dios tiene propósito. Que podamos tener una vida llena de fe, como la que tuvo Abraham.